Bueno, la pandemia ha provocado una contracción económica en nuestro país y de no actuar, de no hacer algo, inmediatamente millones de personas pasarán de la clase media a la pobreza. Y acá creo que está mal utilizado el verbo, el tiempo del verbo. No es pasarán, están pasando ya de la clase media a la pobreza. Y para hablar del impacto social y de las acciones que pueden contrarrestar estas afectaciones, saludo vía remota a Miguel Sekeli, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Qué noches. tal, Leo? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte y a todos. No, hombre, gracias por estar por nosotros. Entiendo que sacaron un reporte ustedes. ¿Por qué no nos dice cuáles son los principales hallazgos, Miguel? Claro que sí, Leo. Gracias. De hecho, estaba escuchando la discusión anterior, en donde ciertamente hay dudas de cifras, hay un debate alrededor de la gravedad del problema en México, pero donde no hay mucha duda es en el impacto económico que está teniendo, como bien lo dices, y que va a tener lamentablemente toda la reacción ante la pandemia del coronavirus. Y el motivo es que al confinarse la gente en sus casas, empieza a cambiar drásticamente la actividad económica, el contacto social, y lo resumo de una manera que a mí me parece bastante ilustrativa, pero hace unos días salió en el periódico que tenían ingresos y que pues necesitaban algún tipo de ayuda. Y vi una entrevista a uno de estos taxistas, y este taxista decía: yo trabajo 10, 12 horas diarias normalmente, con eso saco para la gasolina del taxi, saco lo mínimo de la renta del taxi que tengo que dar, y con eso pago literalmente el día, llego a mi casa y el gasto del día lo cubro con eso, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero vivo al día. Sí. Cuando la gente se deja de transportar, pues este tipo de personas pierde totalmente su trabajo. Estoy poniendo nada más un ejemplo, pero son muchísimos. No, pero muy ilustrativo, me parece. Exacto, y entonces lo que decía esta persona es: bueno, ahora trabajo 10, 12, 14 horas y saco 150 pesos, 200 pesos, que ni siquiera me alcanza para la gasolina. Entonces, es un ejemplo interesante porque al no tener dinero para la gasolina, literalmente, ni siquiera ya puede buscar trabajo. Entonces, son personas y son Ya no le actividades. conviene, ya ni siquiera le conviene trabajar, es lo que estás diciendo. Efectivamente, y ni puede, que es todavía peor, ¿no? Sí. Entonces, ni siquiera nos imaginemos los grandes temas de la economía mundial, de las grandes industrias que están dejando de poder producir sus bienes y comerciar. No, viéndonos a la persona de carne y hueso que vive al día, esto está haciendo un shock terrible en todo el mundo. La diferencia con México, y lamento realmente decirlo, es que cuando uno ve lo que están haciendo todos los países, y por ejemplo, si uno se enfoca solamente en América Latina, literalmente los gobiernos están volcados a darle apoyo a su población, a idear mecanismos que puedan servir para amortiguar este terrible impacto. Y de todos los países de América Latina, increíblemente, México es el país en donde el gobierno está dando el menor número de alternativas para sortear esta situación. Prometió el gobierno adelantar, por ejemplo, los apoyos a adultos mayores, que bueno, adelantar quiere decir te doy hoy, pero Sí. mañana te lo retengo. Entonces, es un apoyo entre comillas, porque si un adulto mayor hoy recibe el doble, pero en 3 meses le van a no dar nada, Claro. pues gran favor que le hacen. Y la otra política que se ha anunciado es la dispersión de inicialmente 1 millón de créditos, luego fueron 2, hace poquito oí que incluso ya están ampliándolo, pero el gran problema es que están tan mal diseñados esos mecanismos que increíblemente ni siquiera se pueden colocar esos créditos. En vez de que hubiera una fila de gente interminable Sí, no han podido. demandando este tipo de apoyos, pues simplemente están tan mal diseñados que no lo han podido hacer. Entonces, Ahora, este estudio que hicimos, Sí, adelante, perdón, sigue, Miguel. este estudio que hicimos en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es un estudio que se enfoca precisamente en ver alternativas, y no alternativas que sean un sueño que esté fuera del alcance. Son alternativas concretas y viables sobre todo. Pero déjame
sentido propositivo que de criticar, viendo este gran vacío que hay de propuesta gubernamental, es proponer alternativas. Y exploramos 4 muy concretas, que además son, como ya mencioné, perfectamente viables en términos financieros y en términos operativos. Venga. Una primera que han hecho muchos países, la gran mayoría de los países de América Latina, y que parecería como de libro de texto, y que increíblemente aquí no se ha hecho un gobierno que ha mencionado que su prioridad son los pobres, es que las personas que ya reciban un programa social, no adelantárselo para luego cobrárselo de regreso, darle apoyos adicionales con base en lo que ya recibían, por ejemplo, 2 o 3 meses de apoyos adicionales, no cobrados al futuro, sino como un apoyo, y con eso, en un trayecto de 6 meses, una familia que está, como en la situación del taxista, por lo menos tiene un pequeño ingreso asegurado y que le permite cubrir lo mínimo. Increíble que en México ni siquiera eso se haya hecho. Correcto. Segunda opción, hay muchos países que ya han empezado a introducir seguros de desempleo, que en América Latina la verdad es que no eran muy comunes, sí en Europa, sí, en Estados Unidos y en otros países. Y en México, por ejemplo, solamente, ya no digamos a los desempleados nuevos, si a la gente que ya estaba desempleada al principio de la pandemia, alrededor de 1.800.000 personas que ya estaban desempleadas en este momento, se les diera un apoyo nuevamente por 6 meses, un salario mínimo, por ejemplo, eso tendría un impacto enorme. De hecho, el primer ejemplo que comenté de programas sociales tendría un impacto para que en vez de ser 12.2 millones de pobres, fueran alrededor de 10 millones de pobres. Okay. El seguro de desempleo lo reduciría ya ni siquiera a 10, sino alrededor de 8 millones de pobres. Mira. Que siguen siendo muchísimos, pero sí, son alternativas, que en un momento, si quieres, hablamos de los costos, que son amortiguadores, que son instrumentos que los gobiernos tienen para apoyar a su población en este tipo de situaciones. Tercer tipo de instrumento que muchos países están poniendo en práctica, una transferencia a aquellos que son trabajadores por cuenta propia. Pueden hacerse con múltiples sistemas de registros, se puede incluso pedirles a las personas que no están registradas en el sistema de administración tributaria, en el SAT, que se den de alta sin la obligación de pagar impuestos. Eso se puede, es un régimen fiscal. Y, por ejemplo, esa medida tendría un potencial para evitar que casi 5 millones de personas de esas 12 cayeran a la pobreza. Mira. Un impacto amortiguador casi de 40%. Y por último, un tema que nuevamente muchos países están instrumentando, es que las cuotas a la seguridad social, IMSS, Infonavit, Sistema de Ahorro para el Retiro, e incluso los impuestos al salario, que no es condonar, sino solamente postergar hacia el futuro, por ejemplo, empezarlos a pagar dentro de 6 meses, de manera que hoy una empresa, en vez de correr a un trabajador, pueda usar ese recurso, en vez de pagarlo al IMSS, usarlo como liquidez de la empresa para mantener al trabajador, o una situación que se está dando ya de manera muy alarmante. Están bajándole el sueldo a mucha gente. Sí. Bueno, estos recursos se podrían utilizar para no bajarle el sueldo a las personas y tendría un impacto adicional de alrededor de 3 millones de personas que se evitaría de estas 12.2 originales que cayeran en la pobreza. Y lo interesante es cuando uno suma estas 4 alternativas, ¿cuántos quedan? Prácticamente contrarrestarían esos 12 millones. Y lo que hicimos también fue presupuestarlo. Bueno, o sea, ¿cuánto cuesta esto en puntos del PIB? Ni siquiera llega a 1% del PIB. No te lo puedo creer. 66% del PIB, 160,000 millones de pesos, para que en un transcurso de 6 meses se puedan poner en práctica estas alternativas, estas opciones de apoyo a la población, y evitar que personas como ese taxista no tengan ni para la gasolina, que tengan por lo menos para llevar un sustento todos los días a su casa. Y perdón, nada más termino con un corolario, que es que lo que es más increíble es que gobiernos de América Latina, de Centroamérica, países como Bolivia, bueno, tienen toda una serie de instrumentos de este tipo ya en práctica, que si bien tal vez no pueden revertir totalmente el impacto de la crisis, por lo menos sirven como un colchón y un amortiguador temporal para la población. Oye, pero es que lo que nos estás diciendo, Miguel, es que sí es asequible esto. O sea, sí lo podría financiar. 0.6% del PIB es un dato, me parece que el gobierno sí lo puede. Digo, porque yo entiendo también la preocupación, y lo tuvimos acá el secretario de Hacienda, la preocupación por mantener las finanzas del país saludables en un contexto muy macroeconómico, muy adverso a nivel internacional, pero 0.6% del PIB, pues sí suena financiable, ¿eh?
Definitivamente, y aquí una conclusión muy importante, Leo, precisamente en este sentido, no es un problema de recursos, no es un problema de falta de dinero para poder apoyar a la población, es un problema de prioridades, porque esos 160,000 millones sí se están gastando en otras cosas. Por ejemplo, me pareció muy interesante que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hizo un ejercicio de comparar a qué equivalían esos 160,000 millones de pesos, y por ejemplo es menos de lo que se va a gastar en la refinería de Dos Bocas y menos que muchas otras inversiones. Entonces, claro, no es tema de falta de recursos, es tema de prioridades, y lo que sí sorprende es que un gobierno cuyo eslogan, cuya bandera es primero los pobres, pues esté dejando al último a los pobres, porque es las personas más vulnerables las que no tienen ninguna manera de amortiguar este tipo de impactos. No, y como tú bien sabes, porque lo viviste, sacar a esa gente después de la pobreza es muy difícil y es de largo aliento, caray. Es terrible, porque además el mejor antídoto contra la pobreza no son los programas sociales, no, es el empleo, de actividad económica y de empleo. Eso sí va a tardar. Entonces sí se necesita algún tipo de ayuda, y lamentablemente lo poco que han ofrecido como estos 2 millones de créditos que no han podido colocar es realmente increíble, porque la forma como están diseñados es precisamente al revés. Imagínense, 1 millón de estos 2 millones de créditos que se dan por medio del IMSS solo se dan bajo la condición de que la empresa que lo reciba no haya corrido a ningún trabajador. O sea, las empresas que están bien, a esas se les da, y a las que no pudieron mantener a su nómina, no se les da. Yo pongo el ejemplo que parece broma, pero lamentablemente es en serio. Es como si va un barco en el río, el barco se hunde, todo el mundo empieza a tratarse de salvar, algunos llegan a la orilla y otros se están ahogando. A los que llegan a la orilla se les dice: te doy un salvavidas porque llegaste a la orilla, te premio. Y al que se está ahogando, pues no le dan precisamente estos recursos que le harían una gran diferencia. Entonces lamentablemente son prioridades, pero también creo que es falta de análisis y falta de aplicación en diseñar lo poco que se ofrezca, diseñarlo adecuadamente. Miguel Sekeli, te agradezco muchísimo. Supongo que el estudio, creo que lo publicaron en Nexos, ¿verdad? Sí, se va a publicar en Nexos, y viene otra etapa donde vamos a ver la afectación a nivel de estado, que también son datos muy interesantes. Bueno. Ver a qué estados les va a pegar más. Pues te estaremos molestando a ver si los vienes a presentar por estados. Gracias a Miguel Sekeli. Muchas gracias, Leo, como siempre un gusto. Gracias, y ahora vamos a regresar con nuestro hombre en Nueva York, con Jorge Suárez Vélez, para entender qué está pasando en los mercados en Estados Unidos, México, tipo de cambio, acciones frente al tema de la pandemia. Regresamos.